Sí, acepto. Contesto con mi mejor sonrisa de nuevo esposo. Y en la breve pausa que sucede a mi respuesta oficial, mientras el sacerdote te repita a ti lo mismo que acaba de decirme a mí, reflexiono que si supiera lo que sueño, si supieras lo que hago y si supieras lo que voy a hacer que apenas se me presente la primera oportunidad, seguro me dirías que no. Simple y sencillo. Este es esto es Hasta que la muerte nos separe, uno de los cuentos contenidos en el libro del cual hablaremos hoy en esta nueva entrega del Traficantes de Cultura, un nuevo libro de un amigo de esta casa digital, del, del guionista y escritor José Ignacio Valenzuela, el Chascas, autor de Espejos Circulares, su nuevo libro editado por Siech Ediciones y que muy amablemente ha hecho conexión con esta casa digital. Mi querido Chascas, muchas gracias por esta conversación con los traficantes de cultura. No, gracias a ti por, primero que todo, dirigir esta red de tráfico tan entretenida, porque además yo ya perdí un poco las cuentas cuántas veces hemos hablado, pero varias, Una, dos, varias. tres, yo creo que cuatro o cinco, creo, Cuatro o cinco por lo menos. por lo menos. Y me encanta, además, me encanta, me encanta. Y por otro lado, me encanta que estemos hablando de este libro, porque es, digamos que estos últimos años he estado publicando, ¿cómo se podría decir? Intercontinentalmente, libros, no sé, desde España, Estados Unidos, cosas así, y no tenía algo como específico, como, como un proyectito acariciado, eh, al que hay que cuidar, al que hay que proteger, que además viene desde Chile. Entonces, además es como un doble para mí, como triunfo, porque hace mucho que no publicaba algo específicamente en Chile y Espejos Circulares lo es. Y segundo, es como un proyecto tan personal, tan íntimo, tan como así como casi como esos proyectos que uno cuida despacito y que nadie los toque mucho. Entonces me parece como doblemente interesante estar hablando de él. Y bueno, tú mismo lo mencionas, de las veces que hemos hablado, que han sido tantas, han sido tantos libros tan distintos uno del otro, solamente con la diferencia de que estamos hablando con el creador de este libro, y en este libro en particular, que como lo menciono, un libro tan cuidado, un libro que lo siento tan corto, pero a la vez tan intenso, por algo en especial. Imagino que todos tus proyectos tienen el cariño específico que tú mismo los creaste, pero este tiene Sí. algo especial. Y aquí hablar de la idea, ¿cómo nacen estos espejos circulares? Mira, como han nacido en general todos mis libros de cuentos. Yo tengo uno, dos, creo que este es mi tercera como antología de cuentos. Y en general, cuando yo escribo libros de cuentos, no sé que estoy escribiendo un libro de cuentos. Simplemente estoy escribiendo cuentos. Simplemente estoy todas las noches, que es por lo general cuando escribo cuentos, uso de alguna manera el género del cuento como para, lo enfrento como quien enfrentaría un diario de vida, por decirlo de alguna manera. Me saco problemas, me saco frases, me saco personajes, me saco situaciones de encima que no me da lo mejor para una novela o para una serie, para una película, lo saco como en formato de cuentos. Y de pronto, Humberto, así de pronto, me doy cuenta que tengo, no sé, 15 cuentos o 20 cuentos y que de alguna manera esos 15 o 20 cuentos o los que sean tienen un hilo en común, tienen una temática, tienen un hilo conductor. Y así me pasó con Espejos Circulares. No es menor decir que estos cuentos llevo ya varios años haciéndolo, mientras veo un poco el mundo alrededor mío como derrumbarse. Vivo en Estados Unidos, hay un nuevo gobierno de Trump, pero Trump siempre ha estado presente, en fin, no tiene nada que ver con mi libro, pero digamos que mi estado de ánimo estaba, por lo visto, mm, sintonizando este caos que hay alrededor mío. Y de ahí sale un poco el hilo conductor de estos cuentos. Ahora, todo esto que te estoy contando, yo lo hice de manera inconsciente mientras estaba escribiendo.
Ahora que ya terminé y que hay un libro publicado, me puedo dar cuenta desde dónde vienen estos cuentos. Y vienen un poco desde el horror de descubrir que el monstruo, la pesadilla, aquello que nos paralice, que nos da mucho miedo, no es un vampiro, no es un dragón, no es un hombre con dos cabezas ni ocho ojos, es a lo mejor el vecino, es a lo mejor la pareja que duerme al lado de uno, es a lo mejor la ciudad en la que se está, la casa, el espejo en el que nos miramos todos los días la cara. De ahí viene espejos circulares. Es interesante como la forma de hablar del miedo, porque no es simplemente hablar del monstruo propiamente tal. Alguna vez, creo que conversando con un escritor argentino, una cosa nada que ver, que como Ajá, poder hablar del tiempo, cómo poder probar, cómo poder palpar el tiempo. Yo creo que es lo mismo cómo poder palpar el miedo, porque uno quizás puede sentirse quizás seguro si uno el miedo lo palpa, pero más inseguro o más miedo te da es cuando no lo puedes palpar, cuando es claro. una cosa que no lo ves. Es como el miedo de los niños al coco. Bueno, de hecho, no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa que cuando veo una película de terror o algo así, cuando aparece el monstruo, cuando por fin aparece Freddy Krueger, cuando por fin aparece Drácula, cuando por fin aparece Alien o el que sea, se me pasa un poco el miedo. Pero cuando es una sombra, es una presencia que circula al otro lado de la ventana, es cuando más miedo me da. De hecho, por eso yo elegí dos epígrafes para esta colección de cuentos que me parecieron súper pertinentes y son de dos escritores bien famosos. Uno es de Jean-Paul Sartre, que dice, la verdadera pesadilla es descubrir lo extraño en lo que antes parecía familiar. A mí eso es una pesadilla. Cuando tú llevas, no sé, 15 años casado con alguien y de pronto descubres que ese alguien tiene una cabeza cortada en el sótano. ¿Me entiendes? O cuando descubres que ese alguien se llama de otra manera, o cuando descubres que ese alguien te viene mintiendo. No sé, eso para mí es una verdadera pesadilla. Y el otro epígrafe es de Daphne du Maurier. ¿Te acuerdas? Ella es la escritora que hizo el famoso libro que a mí yo lo amo, que se llama Rebeca, que Uh -huh. después Hitchcock hizo una película que se llama, basada en ese libro. Bueno, Daphne de Maurier tiene esta cita que a mí me parece fabulosa, que es, lo más terrorífico no es lo que vemos, sino lo que damos por hecho en la tranquila monotonía de la vida. Y esos dos epígrafes para mí resumen totalmente lo que es este libro. Y ese miedo también, siempre se me viene a la memoria, bueno, el libro anterior con el que hablamos, no el anterior del anterior, el Cuando nadie te Ajá, ve, ajá. y también, también como una historia favorita, como del pasado de teleseries, que es La familia al lado, que Sí, también, que lo mismo que habla, como, qué está pasando en el vecino? ¿Qué hay detrás de esa aparente familia feliz que hay detrás de de esa pantalla virtual que estamos viendo? claro. A mí eso me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Estas familias perfectas, estas gentes perfectas, o las personas que tienen como su vida ya diseñada, perfecta, y que de pronto se haga una grieta y se cuele algo. A mí me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Lo que pasa es que yo siento que Espejos Circulares da como un paso más allá, porque ya se mete con un horror evidente, con un horror claro. O sea, son poquitos cuentos, además, como tú decías, es un libro cortito. Mira, si es un libro bien cortito, que me imagino que se lee rápido. Y además, no solamente es cortito, sino que además los cuentos son súper cortos, además. Hay cuentos que tienen dos líneas. Por ejemplo, este otro que se llama Condena. Me preguntó si era cierto o no. Le dije que todo era mentira, que no creyera en rumores. Sonrió con alivio y pensé con angustia. Voy a tener que esconder mejor mis secretos. Mira, tres líneas. Sí. Ahí la imaginación, uy, ¿qué hizo? Claro, exacto, ¿qué hizo? Y además lo peor es como si hizo eso, le irá a hacer algo a la otra. O sea, ¿me entiendes? Claro, es lo que se une con el cuento que leí al comienzo, que hasta que la muerte los separe. Tienen ese hilo, Exactamente. Tienen ese mismo hilo, sí. tienen ese mismo hilo que hace
dos historias distintas sean como la misma historia. Ujú. Historias de parejas, que Ujú. son las que más terror dan. ¿Cómo fue la construcción? Como hablabas al principio de esta pulsión de escribir y de pronto todos estos cuentos que escribiste tenían un hilo conductor que es el miedo. Sí. ¿Cuándo fue el momento en que tú dijiste, yo creo que tengo algo que puede transformarse en un libro? Pues fíjate cuando tenía varios, de hecho quedaron varios cuentos fuera, porque uno siempre, no todos los cuentos son buenos, no todos los cuentos tienen ese potencial de llegar a un papel. Hice como una especie de mis universo con los cuentos que tenía y fui seleccionando los mejores, en fin, en fin, en fin. Pero me di cuenta que tenía un material que podía ver la luz en formato libro, precisamente cuando escribí el cuento que da título al libro, que es Espejos Circulares, que es, por contraste, el cuento más largo. Es un cuento que tiene como 3 capitulitos incluso. Es un cuento que te diría yo que en este libro tan flaco ocupa la mitad de... Sí, imagínate, estos son los otros cuentos y esto es el Espejos Circulares. Mm. Cuando terminé Espejos Circulares, que además fue un cuento que me tomó un par de días hacer porque es un cuento largo, pesado, un cuento como con principio, medio, fin, como una novelita de, no sé, 15 páginas o 20 páginas las que tenga, supe que tenía como un esqueleto ya, que tenía como una columna vertebral. Lo que hice entonces fue seleccionar los otros cuentos, los que están como en la periferia de Espejos Circulares, pero fue ese cuento particularmente el que me dio la, digamos, la clave de que ya tenía un nuevo libro en mis manos. Y en ese punto ya es buscar las ganas de poder publicar. Bueno, también estamos hablando de José Ignacio Valenzuela, que ha publicado tanto en España como en México, como en Chile, como en mismo Estados Unidos. ¿Cómo fue buscar una editorial que de alguna forma u otra respetara el género Mira, en el que te estás metiendo en estos cuentos? es que esa es una gran pregunta, porque a mí me encanta eh, no solamente publicar con Penguin, con Planeta, sino que también me encanta de pronto hacer proyectos más específicos y más, digamos, con menos exigencias industriales, por decirlo de alguna manera abstracta. Yo sabía que Espejos Circulares no era un libro para estas grandes cadenas editoriales, porque es un libro tal vez de nicho, es un libro distinto, no es un libro que pueda ser sometido a esta como aplanadora empresarial, que es finalmente lo que pasa con los grandes libros de las grandes editoriales. Y yo en redes hacía mucho tiempo que estaba siguiendo a Siech Ediciones, que es esta editorial chilena que tiene un especial énfasis en la ciencia ficción, en el terror, en el horror, y me parecía que estaban haciendo un trabajo magnífico. Yo no sabía nada de ellos, no conocía a nadie, pero había llegado a ella porque tengo amigos que han publicado en esa editorial, como Pablo Illanes, como el Pancho Ortega, en fin, y entonces ellos mismos distribuían sus posteos en las redes sociales, así empecé a seguir a la editorial, pero no la empecé a seguir con ninguna intención de nada, ¿me entiendes? La empecé a seguir como simplemente me gustaba esta editorial chilena tan de nicho, tan de género. Me parecía muy interesante lo que estaban haciendo, tienen libros muy interesantes. Y de pronto, cuando te digo, escribí este cuento largo que se llama Espejos Circulares, y dije, bueno, esto a lo mejor, a lo mejor lo voy a mover, a lo mejor se lo voy a mandar a mi agente para que y de pronto dije, yo no se lo voy a mandar a mi agente, no lo voy a mandar no, esto es algo que voy a manejar yo solito. Y así como cualquier hijo de vecino, mandé un mensaje por Instagram a la persona que estaba posteando, que yo no sabía quién era, y le digo, hola, soy un escritor chileno que tiene un libro de cuentos, me encantaría poder someterlo para ver si les interesa. Y así fue, lo sometí, lo leyeron, me contestaron, les gustó y lo publicamos. Qué bueno que el mensaje fue como, hola, soy un escritor chileno, y ven, el chascas. Es como en qué parte Sí, porque yo no, es que no yo te no sé ubicaba. si, es que yo no sé si la gente me ubica a mí, yo parto de la base que la gente no sabe quién yo soy, siempre en la vida.
¿Me entiendes? Entonces, yo me presenté, hola, soy José Ignacio de Sora, un escritor chileno, tengo libros publicados, tengo un manuscrito que me encantaría someterles. ¿Qué es, cómo es el procedimiento? ¿A quién se somete? ¿A qué mail lo mando? ¿Están deseando recibir material? ¿Me entiendes? Ujú. Fue muy entretenido, fue como, me sentí como, no sé, como empezando. Ah, ¿y cómo fue entrar en el género? Si bien habías tocado el misterio, pero ya entrar un poquito, escarbar un poquito más allá, eh, quizás puede nuevamente cuando nadie te ve o la familia al lado. Pero ¿cómo fue escarbar un poquito más y entrar como de lleno? Me encantó, porque además, como tú bien dices, yo siempre o en general he explorado el misterio, el suspenso, que se quedan un poco como en la periferia del horror. ¿Me entiendes? No hay sangre, no hay vísceras, no hay miembros cortados, no hay ese gore, esa pulsión un poco más violenta que tiene el género del horror. Lo que yo hacía se quedaba un paso más atrás, era, si tú quieres, más mental el susto, era más de suspenso, de suspenso. Lanzarse de lleno a esa piscina con sangre fue súper interesante. A mí me encanta, porque además lo hice muy nervioso porque no lo había hecho nunca. Y de hecho lo hice precisamente porque no lo había hecho nunca. Me encanta explorar cosas nuevas. Lo interesante es que, te repito, lo hice sin tener conciencia de lo que estaba haciendo. O sea, no fue que yo un día dije, ajá, a ver, yo he hecho thriller, he hecho misterio, he hecho suspenso, ahora voy a hacer horror. No, de pronto, que es como me pasan las cosas a mí, de pronto descubrí que lo estaba haciendo. Y cuando descubrí que lo estaba haciendo, me di permiso para irme al chancho, como diríamos en buen chileno. Me di permiso para apretar el acelerador y llegar hasta las últimas consecuencias. Conversamos con José Ignacio Valenzuela, el Chascas, autor de Espejos Circulares, libro de cuentos editado por CH Ediciones. ¿Cómo fue el trabajo con los muchachos? Ya llegamos a con el con la con esta con, como una vez le dije a Michelle Dev, que uno de los miembros Sí. de CH, como a esta tarde llamada CH Ediciones. ¿Cómo fue el trabajo con los muchachos? Fue magnífico. Yo a Michel Deb, que es con el que yo me he entendido siempre, a pesar de que no lo conozco en persona, le tengo un cariño enorme. De hecho, me mandó su nuevo libro infantil, que es La Gata Lupe, un libro para niños precioso, que me lo mandó para que además se lo leyera a mi hija. Me llegó hoy. Mira, te lo voy a mostrar ahora. Me llegó hoy. Unas ilustraciones preciosas. Hoy en la noche se lo voy a leer a mi hija, así que ya les contaré a ti y a Michelle cuál fue la reacción del público objetivo del libro. Yo ya lo leí, me pareció genial. El trabajo que hizo Michelle fue agarrar este puñado de cuentos y elevarlo. Y eso es algo que a mí digamos que siempre me sorprende mucho de los editores, pero en el caso de Michelle me sorprendió aún más porque no solamente elevó, digamos, los cuentos, sino que además los revistió de un preciosismo exquisito. O sea, la edición tú la tienes en tu mano, la edición es bellísima, la portada es una joya, me enloquece la portada. Además, me pidieron una playlist, cosa que nunca nadie me había pedido. Me pidieron una playlist que está acá atrás, en Spotify. Si tú te metes a Spotify, yo me imagino, no sé cómo se hace, se escaneará, no sé cómo se hace, porque soy muy inculto de esas cosas, pero me pidieron una playlist como para música para escuchar mientras lees este libro. Nunca nadie me había pedido eso. Eh, y aparte de eso, físicamente, digamos, el libro es una belleza. La portada, los interiores, esta parte de aquí a mí me fascina. Es fascinante, es muy buena esa ilustración. Son todas las ilustraciones el trabajo que hace el Siech, que Mira, hace que hace que el libro sea libro objeto. Y real un libro exactamente. objeto. Es un libro objeto y a pesar de que es un libro flaquito, de que es un libro como que se puede ver así como chiquitito, es un libro que tiene un peso enorme por el diseño, por la calidad de la portada, por los colores, por los interiores.
Ujú. Es una belleza el libro. No, como que me llegó hoy. Quiero que sepas que me llegó 2 horas antes de la entrevista contigo y le he tomado el olor, lo he mirado, estos detallitos así. Me encanta. Creo que Michelle hizo un trabajo de lujo, de lujo, de lujo. Hablemos de la playlist. Eh, ¿Cómo fue construirla? Bueno, si bien te la pidió la editorial, ¿cómo fue darle como que esta historia me suena a X canción o a X canción? Mira, yo soy súper musical. Yo escribo con música. Siempre. No soy de los escritores que necesita silencio para escribir. Al revés, yo escribo en aviones, en hospitales, en trenes, hasta en taxi he escrito. Una vez escribí en el ferry que va de Puerto Montt a Chiloé. O sea, escribo en como sea, en donde sea. Pero por lo general, y esto es una cosa que me viene desde la época de las teleseries, escribo con música, porque cuando escribía teleserie me musicalizaba las escenas como para entrar en el tono. ¿Me explico? En un capítulo de telenovela tú tienes escenas que son de humor, que son de suspenso, a diferencia de una serie o de una película que es un solo género. Es una serie de suspenso, es una serie de misterio. Las telenovelas son como multigéneros, tienen un montón de estados de ánimo los capítulos. Entonces yo me musicalizaba con música divertida, con música romántica, con música suspenso y me quedo para siempre. Y yo entro muy fácil en un estado anímico particular escuchando música. Y cuando Michelle me pidió la playlist de Espejos Circulares, lo que yo hice fue simplemente darle la playlist que yo me ponía en las noches cuando me sentaba a escribir sin que nadie me jodiera ni me molestara. A pesar de que desde hace ya 5 años me tengo que levantar muy temprano en las mañanas porque tengo una hija que va al colegio, entonces ir a dejarla, preparar desayuno, preparar la lonchera, bla, 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 todas esas cosas que hay que hacer en las mañanas, disfruto mucho cuando me quedo de noche escribiendo. Y por supuesto tengo una música particular para eso, una música que es como un poquito como David Lynchiana, es un poquito como el soundtrack de Twin Peaks, un poquito el soundtrack también de The Hours, la película, eh, como Portishead, como ese tipo de música, que es una música como nocturna, una música como de callejón, una música que evoca, eh, que tiene algo como de hipnótica, y ese es un poco el playlist que le puse a este libro. Y volviendo al tema de el miedo, ¿cómo, cómo se traduce el tema del miedo hoy? Y bueno, no puedo no tocar lo que está ocurriendo en Estados Unidos si tú estás viviendo allá, porque Sí. desde, al menos desde Chile, uno ve que es un viejo orate con demasiada libertad, Donald Trump. ¿Cómo se ve Estados Unidos? Más que con demasiada libertad, con demasiado poder y con una oposición mínima, porque está haciendo un montón de cosas que son anticonstitucionales y pareciera que a nadie le importa. Y eso a mí me da mucho terror, porque cuando se pierde la institucionalidad, cuando se pierde la constitucionalidad, pues caemos de lleno en el viejo oeste. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué hace que tú duermas tranquilo en la noche? Bueno, sabiendo que si alguien te hace algo, ese algo malo e ilegal, esa persona va a pagar, ¿no es cierto? Tú sabes que si te entran a robar, pues va a haber una policía que va a buscar al ladrón y que si lo atrapa, se lo van a llevar a él y no a ti. O sea, tú, ¿me entiendes? Es como estas convenciones sociales. Tú sabes que si llegas a un semáforo y te da la luz roja, tú sabes que tienes que parar y que cuando le toque la luz roja al otro, el otro va a parar, por eso va a poder pasar tú. Pero cuando se empieza a romper eso, que es un poco el estado de ánimo de este libro, ¿me entiendes? Cuando se empieza a romper las instituciones, cuando se empieza a romper la lógica, cuando se empieza a romper el equilibrio que hace que no nos volvamos locos y que no estemos los unos encima de los otros y que no nos estemos matando los unos a los otros, pues a mí me da mucho pánico. Y en ese sentido estoy viviendo en un momento con mucho pánico, porque este señor está desatado
y está desatado a unos niveles donde ya no tiene una institución sólida que lo contenga. ¿Me explico? Ujú. Y eso es terrorífico. Mira lo que está haciendo con las deportaciones. Están deportando a ciudadanos estadounidenses simple y sencillamente porque son más oscuros de lo que a él le gusta. Están metiéndose, digamos, la migra se está metiendo a colegios, a universidades, a escuelas, a hospitales, a iglesias, que eran lugares prohibidos para meterse la migra. ¿Me explico? Y eso era una convención social. Sabíamos que nadie va a meterse a buscar a un migrante a un hospital y lo va a sacar de ahí para subirlo y deportarlo a un avión. Bueno, lo está haciendo. Lo está haciendo. Y eso para mí es el verdadero horror. Porque entonces, después de eso, ¿qué puedes esperar? Cualquier cosa. Hasta la fantasía más terrible. Hace algunas semanas estaba conversando con Jorge Baradí respecto a su último libro y uno de los comentarios El que él sótano dice, rojo, el sótano rojo. Muero por hablando, leerlo. hablando del comienzo, como, ¿cómo poder escribir horror si tenemos el informe Valech? Es como en Claro. este caso, ¿cómo poder hablar del miedo si básicamente el miedo lo estamos viviendo cuando en el fondo se está perdiendo esa civilidad que nos estaba caracterizando como seres humanos? Se está viendo en Estados Unidos y de pronto Solita nos va a agarrar en cualquier momento. Claro, por supuesto, porque además la olita de Estados Unidos no es una olita aislada, es un tsunami que está inundando ya varios países. Y los que tenemos la edad que tenemos y pasamos por lo que pasamos en Chile y sabemos las consecuencias de lo que significa empezar a censurar libros, empezar a arrestar personas, que lleguen a tu casa a las 3 de la mañana y te toquen el timbre y te saquen para afuera, sabemos que eso no termina bien. Mira, el otro día estaba viendo una película con mi marido, una película que debe tener, ni siquiera me acuerdo cuál era, que debe tener como 20 años, 25 años la película. Y el personaje de pronto decía, bueno, él explicaba, por eso yo vine a Estados Unidos, porque Estados Unidos es el país de la libertad. Aquí en este país tú puedes ser quien tú quieras ser. Nadie te va a obligar a tener una religión, nadie te va a obligar a pensar de una manera específica. Y yo me quedé pensando y dije, Dios mío, cómo ha cambiado el mundo, porque Estados Unidos hoy en día es todo lo contrario. Estados Unidos hoy en día es exactamente lo contrario de lo que ese personaje estaba diciendo que era Estados Unidos hace 20 años y que además probablemente cuando él dijo eso, ese personaje, todo el mundo dijo, ah, claro, eso es Estados Unidos. Y hoy en día no. Hoy en día Estados Unidos es un territorio gobernado por un autócrata, además con pensamiento y acciones fascistas, donde está en tela de juicio todos los derechos adquiridos, donde minorías, mujeres, migrantes son el enemigo, donde ya le declararon la guerra a la educación y a los profesores, como fue hace 2 días atrás que ya lo dijeron. Eh, no sé, a mí me da pavor, pavor, pavor. Porque no sé qué hacer, no sé para dónde girar, no sé para dónde mirar, no sé para dónde moverme. De pronto el refugio puede ser, en tu caso, bueno, tu familia, Por escribir, supuesto, pero también para esa inmigrante mexicana que de pronto se ve obligada a salir y sus hijos quedan como a la intemperie, como quedan a merced de la libertad que llaman claro, ellos. a la deriva absoluta. Están Ujú. separando familia, es terrible, o sea, de verdad es el horror, es el horror. Volviendo al libro, José Ignacio, ¿qué sensación te deja? Ya, como dijiste, te llegó recién, pero con lo que es literal recién el libro, ya Recién. publicado, con el diseño hermoso que tiene. ¿Qué sensación te deja? Ay, mira, lo que primero que te voy a decir es que voy a cumplir mi ritual de siempre, que es que cuando me llega el libro, yo duermo con él. O sea, Ujú. tengo este ritual, siempre, siempre, desde que me publicaron el primer libro, fue tanta mi emoción que me quedé dormido con el libro en la mano y desperté con el libro enterrado en el cachete y dije, bueno, esto va a ser mi ritual siempre, así que hoy me toca dormir con este libro
me lo pongo en la almohada aquí, porque es como mi felicidad. Hoy en la noche me voy a sentar, lo voy a hojear, lo voy a oler, lo voy a manosear, lo voy a revisar, y será la última vez que lo haga, porque no vuelvo en general a leer mis libros. En general, lo guardaré y por supuesto hablaré todo lo que haya que hablar de él, pero ya no lo voy a volver yo a leer así como lo voy a hacer yo esta noche. La sensación que me queda es de triunfo, pero además me queda una sensación magnífica de colaboración con Siech. Y creo que eso es lo más valioso. Siento que pude conocer desde adentro una editorial muy valiosa, una editorial jugada, y la editorial son las personas, por supuesto, no es simplemente la empresa, son las personas. Y en este caso particular, Michelle. Gente jugadísima, gente talentosa, gente creativa, gente con una visión muy particular y muy clara de lo que quiere, de lo que no quiere, de cómo lo quiere, de cómo no lo quiere. Aprendí mucho y me encanta que me hayan enseñado, me encanta que me hayan comprado esta locura, me encanta que se hayan entusiasmado con estos cuentos tan particulares y extraños y perversos y oscuros y sorprendentes y pasmosos, y me llevo la mejor experiencia. ¿Y las ganas de seguir explorando el género? Sí, por supuesto. Ten por seguro, Humberto, que con todo lo que está pasando aquí, no te queda la menor duda que puede llegar a salir en algún momento un espejo circular de dos, o un espejo quebrado dos, Tienes una tetralogía completa. completita, de 1000 páginas. Bueno, en los minutos que nos quedan de esta conversación, José Ignacio, quiero darte las gracias por tu tiempo una vez más, el cariño para con este espacio, y recomendarles a ti, que nos estás viendo o escuchando, recomendarte que leas, que te devores este espejos circulares que tiene el sello del Chasca Valenzuela, pero también tiene algo más, lo siento quizás más intenso, pero también esa capacidad de, como algunos cuentos, que algunos son más largos, otros quizás son solo un párrafo, pero tienen esa intensidad donde tú nos llevas de la mano, con ese miedo, con ese horror que está viviendo el protagonista. Eh, qué fascinante. Uno no lee tanto género, pero las buenas historias uno las admira. Y aquí en particular, van a tener tremendas buenas historias, jugadísimas buenas historias. Pues José muchas gracias. Ignacio, ahora sí, en los minutos finales, la pantalla es suya para que diga lo que guste. Mira, qué bueno que me das esa oportunidad porque quiero agradecerle públicamente a Francisco Ortega, a Pancho Ortega, al gran Pancho Ortega, el autor de Logia, de Bahamut, de cuánto, la cantidad de libros impresionante, Pancho, porque escribió el prólogo y lo hizo con una generosidad y con una calidad sorprendentes. A mí, una de las cosas que más me gusta de mi profesión es ir conociendo e ir atesorando a colegas, a personas que admiro y que de alguna manera podrían llegar a ser como grandes amigos y que son en algunos casos grandes amigos. No hay nada que a mí me alegre más que saber, por ejemplo, que Jorge Baradit sacó un nuevo libro que se convirtió en bestseller. No hay nada que yo celebre más que de pronto ver que Pancho sacó un nuevo libro y que ya va en la tercera edición y han pasado 3 meses de su publicación. Esas cosas a mí en lo personal me llenan de dicha y me llenan de orgullo, además. Y cuando Michelle me preguntó si me interesaba que el libro tuviera un prólogo, a mí no se me había ocurrido y le dije que sí, y él me sugirió a Francisco Ortega. Yo en un primer momento dije, no sé si a Pancho le interesará, no sé si querrá, y resulta que no solamente le interesó y quiso, sino que más hizo una cosa magnífica, te lo juro que lo terminé de leer cuando me lo mandaron con lágrimas en los ojos, a ese nivel. Así que quiero agradecerle a Pancho, así ahora públicamente, audiovisualmente, ese prólogo que de verdad me llena de honor y de felicidad y que además siento que supo capturar magníficamente bien el espíritu del libro y transmitirlo a los lectores. Así que no puedo estar más honrado que Espejos Circulares se abra con palabras de Francisco Ortega. Y desearle también una larga vida a estos espejos circulares. José Ignacio Valenzuela, autor de Espejos Circulares,
editado por CH Ediciones en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Mi estimado Chasca, muchísimas gracias. Nos vemos, un abrazo gigante para ti y adiós a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias, José Ignacio, y a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.